nunca olvidó el sonido de ese timbre. Para cualquiera habría sido solo el anuncio de un invitado más en Nochebuena, una interrupción menor entre risas, platos y villancicos. Para él, en cambio, fue una sentencia. El instante exacto en que 7 años de silencio, entrega y amor escondido iban a ser ejecutados en público, sin ceremonia, frente a una sala iluminada y llena de testigos involuntarios. Durante mucho tiempo se hizo llamar y aceptó ser llamado el mejor amigo, el incondicional, el que siempre estaba disponible, ese título cómodo que no levanta sospechas y que sirve para esconder verdades incómodas. Nadie imaginaba que detrás de esa palabra inofensiva existía una relación secreta con Manuel, profunda y sostenida a base de promesas dichas en voz baja. Nadie lo veía, porque nunca fue pensado para ser visto. Ser el mejor amigo parecía un privilegio, pero en realidad era una condena elegante. Nadie sospecha del que siempre está, del que no exige, del que aparenta no necesitar. Ese rol le permitió amar sin levantar alarmas, pero también lo entrenó para aceptar la invisibilidad como parte del trato, como si fuera el precio lógico de querer a alguien así. Se conocieron años atrás, cuando aún eran jóvenes y creían que el tiempo era infinito. Manuel siempre fue así, carismático, seguro, magnético, de los que entran a un lugar y sin proponérselo se vuelven el centro. Él, en cambio, aprendió pronto a ocupar el lugar lateral, el discreto, el que acompaña sin reclamar protagonismo. Desde el inicio entendió que su sitio estaba a un costado, y aún así decidió quedarse. En la intimidad, Manuel era otro. Tomaba su mano sin miedo, lo miraba con una ternura que parecía honesta, lo besaba con una urgencia que hacía olvidar el mundo exterior. En esos momentos lo hacía sentir elegido, necesario, único. Pero apenas cruzaban la puerta, algo se endurecía, la mano se soltaba, la voz bajaba, la distancia aparecía. Siempre la misma frase: no es el momento. Con el tiempo esa frase empezó a pesarle más que cualquier rechazo directo, porque no era un no definitivo, era un tal vez eterno. Y vivir aferrado a un tal vez es una forma lenta y silenciosa de desaparecer sin que nadie lo note. Así pasaron los años entre encuentros robados y días enteros fingiendo normalidad. Aprendió a celebrar migajas, a agradecer gestos mínimos, a interpretar silencios como pruebas de amor. El afecto vivido en secreto se deforma hasta parecer suficiente. Y cuando te acostumbras a poco, incluso el abandono empieza a parecer soportable. En mayo de 2021, algo cambió. La frontera implícita se rompió. Dejaron de fingir que solo eran amigos demasiado cercanos. La relación se volvió más intensa, más explícita, más profunda. Él estuvo en todo: noches difíciles, crisis, dudas, momentos en los que Manuel decía no reconocerse. Fue refugio, contención, apoyo emocional. Incluso aceptó situaciones que lo hacían sentirse pequeño con tal de seguir cerca. Aceptó ser chambelán en los 15 años de la hermana de Manuel. Sonrió para fotos familiares, aplaudió discursos que no lo incluían, cumplió un papel que no le pertenecía, pero que le permitía existir en la escena. Sonreír en esas fotos fue de las cosas más duras que hizo, porque cada sonrisa era una renuncia más disfrazada de comprensión. Llegó diciembre y con él una invitación que parecía una promesa. Manuel lo invitó a la cena de Nochebuena con su familia, por primera vez. Esa frase simple le retumbó durante días. Compró un regalo caro, elegido con cuidado. No era solo un obsequio, era una apuesta emocional. En su cabeza, esa noche sería el cierre de una espera demasiado larga. La casa estaba llena de luces cálidas, olor a comida y risas superpuestas. Al llegar, Manuel lo vio y lo saludó con un apretón de manos seco, correcto, idéntico al que ofrecía a cualquier conocido. No hubo sonrisa especial, no hubo cercanía. El estómago se le cerró, pero decidió aguantar. A veces el amor también se disfraza de paciencia. Antes de que nada ocurriera, tuvo un presentimiento incómodo, una sensación breve, casi imperceptible,
como cuando el cuerpo sabe que algo se va a romper, aunque la mente todavía no quiera aceptarlo. Entonces sonó el timbre. Manuel se levantó demasiado rápido. Abrió la puerta y entró una mujer joven, arreglada, segura, perfectamente integrada a la escena. Manuel la tomó de la cintura con naturalidad y con una voz firme que nunca había usado para hablar de ellos dos, anunció que era su novia, que llevaban 6 meses juntos, que la amaba. 6 meses. 7 años frente a 6 meses. Esa comparación no solo fue cruel, fue reveladora. Mientras él compartía noches, secretos y promesas en voz baja, Manuel construía otra historia, limpia, presentable, aprobada. Una historia que sí podía contarse en voz alta. Él nunca fue el plan, fue el escondite. Sus miradas se cruzaron apenas un segundo. Manuel bajó los ojos. No hubo culpa visible, solo alivio. Alivio de que no gritara, de que no armara una escena, de que siguiera siendo invisible, incluso en su propio dolor. Salió de esa casa sin despedirse. El regalo terminó en un contenedor de basura, intacto, como todo lo que nunca pudo entregar. Caminó solo bajo las luces navideñas, entendiendo que esa noche no solo perdió a Manuel, perdió la versión naif de sí mismo que creyó que el amor, con suficiente paciencia, siempre era correspondido. Los días pasaron, luego los meses. El dolor no fue escandaloso, fue silencioso y persistente. Un hueco que aparecía en momentos inesperados. Comprendió que no solo había amado a alguien, sino que había sostenido una mentira durante años. Y la traición más profunda no fue el engaño, sino el borrado público. 2 años después, la vida siguió su curso. La novia oficial dejó a Manuel. Descubrió mensajes, muchos, no solo los suyos. No fue una infidelidad aislada, fue un patrón. Él se enteró por terceros, sin sorpresa, sin alivio, solo con una tristeza vieja que ya no dolía igual. Hace una semana llegó un mensaje desde un número desconocido, breve, nostálgico, una disculpa tardía, la insinuación de que aún había algo pendiente. Leyó esas palabras con una calma nueva. Ya no tembló, ya no esperó nada. Respondió con una sola imagen, una foto de aquella Nochebuena, Manuel abrazando a su novia frente a su familia, sonriendo para todos. Debajo escribió una frase corta y cirujana. El puesto de secreto está vacante, pero ya fue rechazado. Luego bloqueó el número, cerró la puerta. No hubo gritos ni venganza, no hizo falta. A veces la verdadera justicia es entender el lugar que uno ocupó y decidir no volver a habitarlo, porque la traición no siempre es amar en secreto. A veces es permitir que te borren en público. Y el acto más valiente no siempre es decir la verdad, sino irse para siempre cuando entiendes que nunca te iban a elegir. Si alguien que escucha esta historia guarda una parecida, puede escribir a pasionesdelacalle@gmail.com.